Nuevo informe muy detallado del Instituto Gino Germani y tiene que ver un poco con lo que tiene el titular, derrame invertido, la cascada regresiva. Estudio realizado por Eduardo Chávez Molina y la doctora Mariana Sosa, quien tenemos del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy, muy bien, Mariana. Bueno, apreciaciones al respecto de lo que han descubierto acerca de que por ahí la gente mira los números detallados de los puestos de trabajo y dice, pero no es verdad, los datos están diciendo que hay más, se generaron puestos de trabajo. ¿Qué hay detrás de todo lo que han encontrado en este informe muy, pero muy pormenorizado del empleo en la Argentina? Sí, nosotros lo que encontramos son tres resultados principales. El primero es que hay una metamorfosis regresiva en el mercado de trabajo, en donde vemos un récord de precariedad laboral. En segundo lugar, vemos que hay una crisis de ingresos, en donde 7 de cada 10 ocupados no cubren la canasta básica. Y vemos que crece mucho el cuentapropismo precario, o sea, el perfil ocupacional que más creció en estos últimos 2 años es el de los cuentapropistas de baja calificación. Y bueno, eso supone una recomposición regresiva en el sentido de que desde que asumió Milei se destruyeron 250.000 puestos de trabajo asalariado formal, que es el segmento más protegido del mercado de trabajo, con derechos, con vacaciones pagas, con aguinaldo, con días pagos por enfermedad y con aportes jubilatorios. Y esta pérdida de 250.000 puestos de asalariados formales se compensó, entre comillas, con la creación de 288.000 puestos de cuentapropistas de baja calificación precarios. Y bueno, entonces nosotros lo que vemos acá es que 7 de cada 10 nuevos puestos de trabajo creados en este contexto son precarios y los otros 3 son monotributistas. Pero todos son, la totalidad de los puestos creados en estos 2 años se concentra en la modalidad de trabajo independiente, o sea, 10 de 10 son autoempleo y mayoritariamente por fuera de la protección social y con muy bajos ingresos. O sea, en este sentido, creo que es importante destacar que quienes perdieron un puesto de asalariado formal y se reinsertaron como cuentapropistas precarios pasan a cobrar la mitad de lo que cobraban antes. O sea, y esto va configurando la crisis de ingresos que estamos viendo en el país. O sea, por ejemplo, si pensamos en los trabajadores de FATE que fueron despedidos, ¿no? Los trabajadores de FATE como asalariados formales en la empresa cobraban cerca de 2 millones de pesos mensuales como empleados de FATE y si se reinsertan como cuentapropistas pasan a cobrar cerca de 1 millón. O sea, por ejemplo, si se ponen a manejar un Uber o si se ponen a trabajar de otras cosas así en el cuentapropismo. Entonces, esto representa un empeoramiento significativo de los ingresos y de la calidad de vida de los trabajadores y de la mayoría de los hogares en el país. Entonces, en el marco de la crisis de ingresos, lo que vemos es esto que comentaba recién, que el 71% de los ocupados no cubre el costo de la canasta básica total con sus ingresos laborales. Y esto incluso pasa dentro de los asalariados formales, o sea, el segmento más protegido y supuestamente el más favorecido, el más privilegiado, incluso dentro de los asalariados formales, el 59% cobra un ingreso mensual que está por debajo de la canasta básica. Entonces, bueno, ahí vemos que también en el marco de esta crisis de ingresos se generan otros movimientos dentro del mercado de trabajo que en realidad respaldan esta hipótesis, esta situación de crisis de ingresos, y lo vemos, por ejemplo, en la suba del pluriempleo, en la suba también de los ocupados demandantes, o sea, tenemos personas que ya tienen un trabajo y que se suman una nueva ocupación para complementar ingresos o que buscan trabajar más horas para ganar un poquito más. Y también lo que vemos acá, en este mismo sentido, es que aumenta bastante la proporción de jubilados ocupados. O sea, tenemos en este momento 2 de cada 10 jubilados
están ocupados y esto tiene que ver con la insuficiencia de los haberes jubilatorios, porque lo que vemos cuando entramos con la lupa en los datos de los jubilados ocupados es que no se trata de jubilados, qué sé yo, que son profesionales y que, por ejemplo, un médico, un contador y que continúa trabajando después de haberse jubilado, sino que los jubilados que vemos trabajando en la gran mayoría se insertan en ocupaciones precarias, de muy bajos ingresos y en el marco de la informalidad total. Entonces, bueno, vemos una situación que se va complejizando y que va empeorando significativamente la inserción laboral y, y los ingresos laborales, o sea, la calidad de vida de la mayoría de la gente que vive en nuestro país. Mariana, hay datos interesantes que he tomado del informe. Una es echa por tierra un poco el relato oficial de que Vaca Muerta ha generado mucha cantidad de empleo, y la otra es notar la franja de jóvenes, sobre todo que la están padeciendo. Sí, exactamente. En el tema de empiezo por la última parte. Ujú. En cuanto a los jóvenes, lo que vemos es que sí, que los menores, o sea, los jóvenes que están entre 18 y 30 años de edad, padecen especialmente esta situación y esta crisis de ingresos y del mercado laboral, porque son, por ejemplo, los que traccionan fuertemente la suba en la tasa de desocupación que estamos viendo crecer en los últimos trimestres. Dentro del total de ocupados, más de la mitad, del 53%, son jóvenes de menos de 30 años que están buscando trabajo y no lo logran. Y por otro lado, también otro dato negativo que vemos el tramo etario joven es que está creciendo la tasa de informalidad entre los jóvenes. Si bien los jóvenes siempre muestran una tasa de desocupación y una tasa de informalidad superior a la de los adultos, estamos viendo que está ascendiendo y que está creciendo de manera significativa en estos últimos 2 años. Y en relación a lo de Vaca Muerta, sí, últimamente lo que vemos es que se está hablando bastante de que en Argentina tenemos una economía que va a dos velocidades, pero cuando analizamos los datos vemos que lo que tenemos es una economía heterogénea y asimétrica que genera precariedad laboral y que destruye empleo de calidad. Y acá lo que vemos es que las ramas más dinámicas de este modelo económico, que son agricultura, minería y finanzas, emplean solamente al 3% de los ocupados del país. Y en contraste, las ramas perdedoras, las que vienen perdiendo en el último tiempo, que son industria, construcción y comercio, concentran a casi el 40% de los ocupados y, bueno, se encuentran económicamente frenadas por el proceso recesivo y destruyeron cientos de miles de puestos de trabajo. Entonces lo que vemos es este contraste en que los sectores que más crecen son aquellos que generan muy poco empleo, mientras que los sectores que generan mucho empleo están en crisis. Y bueno, un ejemplo que nos parecía interesante tiene que ver con el tema de Vaca Muerta, porque bueno, el ejemplo de la provincia de Neuquén, donde se ubica el yacimiento de Vaca Muerta, sirve para graficar esta heterogeneidad y también para mostrar que el derrame de alguna manera es un mito y que Vaca Muerta no derrama ni siquiera lo suficiente en su propia provincia, ¿no? Primero, como un dato general, así más de nivel nacional, eh, antes de centrarnos en Neuquén, lo que vemos, por ejemplo, es que la rama explotación de minas y canteras, que es en donde se enmarca el sector hidrocarburífero, donde está Vaca Muerta, ese sector en los últimos 2 años destruyó 9.000 puestos de trabajo asalariado registrado. O sea, este sector que es el que tracciona el crecimiento en los índices globales, en el estimador mensual de actividad económica, en el PBI, en las exportaciones y demás, está destruyendo empleo. O sea, incluso en el marco de este boom de crecimiento, tenemos 9.000 puestos menos en el sector en los últimos 2 años a nivel nacional. Cuando entramos en Neuquén, la cuna de Vaca Muerta, lo que vemos es que en los últimos 2 años el empleo asalariado formal creció solamente el 0,5%.
Y también que nos interesa destacar que solamente el 10% del total de ocupados de la provincia de Neuquén trabaja en el sector. Y en contraste a este crecimiento del asalariado formal en Neuquén de solo el 0,5%, o sea, menos del 1% creció. En contraste, lo que vemos es que sí crecieron los cuentapropistas precarios, que es algo que vemos, este fenómeno pasa en todo el país, en todas las provincias, en todas las regiones. La situación es destrucción de empleo asalariado formal de calidad, creación en paralelo de puestos cuentapropistas precarios. Y bueno, y también lo que vemos en Neuquén es un incremento de la brecha salarial, porque lo que vemos es que si bien los trabajadores, el 10% de los ocupados de la provincia que trabaja en el sector hidrocarburífero tiene buenos sueldos, el resto de los trabajadores no, y lo que se genera es una brecha salarial muy significativa hacia adentro de la provincia. Y bueno, para graficar esta asimetría salarial, si suponemos que em, nosotros lo que hacemos en el informe es poner como ejemplo los rangos salariales y bueno, si suponemos que los ocupados del sector hidrocarburífero cobran 100, los del sector de enseñanza en la provincia cobran 46, o sea, la mitad. Los de comercio cobran 35, los de la construcción cobran 37, las trabajadoras de casas particulares cobran 13. Entonces, bueno, vemos que de alguna manera se trata como de un efecto derrame que en realidad no ocurre, porque hay una porción muy pequeña de trabajadores que pueden insertarse en la industria del petróleo, y solo ese segmento muy chiquito es el que tiene buenos salarios. El resto de la población continúa inserta en ocupaciones de menor calidad y de ingresos sumamente inferiores. Entonces se genera una brecha salarial importante en donde en el marco de este boom petrolero en Neuquén el costo de vida está creciendo hace muchos años. Por ejemplo, hay aumentos muy significativos en los costos de los alquileres, bueno, en el costo de vida en general, ¿no? En ir a comprar un supermercado y demás. Entonces no es lo mismo ir con el sueldo de la industria petrolera que ir con un sueldo docente, con un sueldo de trabajador en una oficina, en un estudio, en el sector privado, como que, bueno, hay una brecha salarial importante y, bueno, y sobre todo se muestra esta situación en la que no el boom del petróleo que vemos que es importante para el país en términos de la entrada de divisas y demás, pero no derrama en beneficios para los trabajadores y para las personas que, ni siquiera para las que viven en la provincia, en la propia provincia de Neuquén, ni siquiera, o sea, no, ni qué decir en el resto del país. Mariana, hay un dato realmente relevante y tiene que ver con lo que hablabas hace un ratito de la crisis de ingresos que es generalizada. Según los datos que ustedes nos están aportando, es que, por ejemplo, el 60% de los asalariados registrados no alcanza a cubrir una canasta básica de una familia tipo. Hablamos de una familia tipo, una pareja y dos menores. Esto, ¿cómo lo va sobrellevando? ¿Cómo cómo pueden seguir? Es decir, uno dice, no caen en la pobreza, pero están prácticamente al borde, porque son el 60%, ¿no? Sí, exactamente. Sí, nosotros lo que vemos es que hay una crisis de ingresos muy generalizada y lo tratamos de graficar o de señalar con esta comparación, o sea, analizando de alguna manera la capacidad de compra de los ingresos laborales. Y lo que vemos es que efectivamente el 71%, o sea, 7 de cada 10 ocupados, no llega a cubrir la canasta básica total de un hogar tipo, o sea, de un hogar de 4 Ujú. integrantes, 2 adultos y 2 niños, y lo que vemos es que están por debajo. Y sí, la verdad que también lo que pasa es que nosotros recurrimos a hacer este tipo de análisis, a desmenuzar y a profundizar en el análisis de los datos y poner la lupa, especialmente en algunas cuestiones como esta,
porque son las que nos permiten mostrar que no hay una reactivación real, que no hay una mejora real, como a veces tratan de mostrarnos utilizando datos generales y datos que hoy en día también resultan poco confiables, como por ejemplo el dato de la inflación o el dato de la pobreza, o sea, todos los datos que tienen que ver con los gastos de los hogares. Están siendo muy cuestionados y realmente no se pueden sostener, por un lado, porque hubo unos cambios en la medición de los ingresos que hacen que no sea comparable con desde 2000, o sea, el 2024 para atrás. Por otro lado, estamos midiendo la pobreza y los gastos de los hogares con unas canastas sumamente desactualizadas que cuyo insumo principal es la encuesta de gasto de los hogares del 2004, en donde los consumos de los hogares eran diferentes y sobre todo las tarifas de los servicios de luz, gas, agua, internet, servicios de prepaga, educación privada y demás, pesaban mucho menos en el gasto de un hogar. Y bueno, y entonces por eso es que nosotros lo que tratamos de destacar, y quizás es lo más importante, es poder ver las diferencias que podemos percibir entre los datos oficiales generales de pobreza y los indicadores de la economía real y del mercado de trabajo que nosotros tratamos de desmenuzar, de poner la lupa y que nos muestran otra situación, nos muestra que la gente no llega a fin de mes, que crece el pluriempleo, crece la subocupación demandante, crece la cantidad de horas trabajadas, crece la cantidad de jubilados que salen a trabajar y otros indicadores de otras fuentes que nos muestran que aumenta el endeudamiento de las familias, que hay caídas del consumo. Y bueno, y también otro dato es que vemos que empieza a crecer la desocupación los últimos trimestres, y esto también es un dato significativo porque quizás lo que nos está mostrando es que se llega a un punto de saturación de poder autoemplearse, o sea, el autoempleo que mostramos en el informe, que es el segmento del mercado de trabajo que crece en los últimos 2 años en el marco de la destrucción de puestos asalariados de calidad, bueno, no tiene un techo e incluso pasa esto en la economía de plataformas, ¿no? Como los servicios tipo de reparto o de traslado de pasajeros, en donde vemos que mucha gente en los últimos años se fue sumando. Por ejemplo, tanto en Rappi como en Uber aumentó el número de repartidores y de conductores, bajó el pago por viaje y los trabajadores tienen que estar muchas más horas arriba de la bicicleta, de la moto o del auto para obtener un ingreso que antes les llevaba mucho menos tiempo. O sea, Claro, trabajan más horas claro. para recibir lo mismo en un contexto de inflación. Entonces es una situación que está llegando a un límite. A modo de cierre, Mariana, y que me pareció muy atinado, muy oportuno, ¿no? Es un derrame invertido, es decir, está derramando precariedad y pobreza, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros hacíamos como una especie de juego conceptual en el título, porque bueno, la teoría del derrame postula que el crecimiento de algunos estratos de la economía sí o sí se trasladaría hacia abajo, hacia el conjunto de la población, y bueno, lo que estamos viendo ahora en este marco del boom de vaca muerta es que pasa lo contrario. Lo que se traslada no es la riqueza, sino el deterioro, la precariedad y la crisis de ingresos, que se hace cada vez más generalizada. Mariana, un fuerte abrazo acá desde Santa Fe, bueno, y seguimos siempre los informes que detallan la realidad que padecemos y que vivimos nosotros, los ciudadanos argentinos de a pie. Un fuerte abrazo, Mariana. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta aquí la palabra de la doctora en Ciencias Sociales, que depende de Gino Germani, del Instituto Gino Germani. Nos abrió un poco el panorama con este informe que su título ya da cuenta un poco de lo que nos está pasando a nosotros todos los días. Derrame invertido, la cascada regresiva, nuevo informe del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Pasó aquí por la doctora Mariana Sosa.